Pues ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes, lo prometido es deuda. Y hoy vamos a continuar con el tema de el reino de los cielos, pero desde la perspectiva de la mente suprema, ¿no? Como quedamos el episodio pasado, vimos unos aspectos de Pablo, cómo a él se le reveló esta parte del reino de los cielos. Y bueno, hoy vamos a ver precisamente qué pensó Dios cuando dijo esto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de Dios cuando a través de Jesús dijo el reino de los cielos? Y pues les mandamos un saludo, los Jaras, obviamente, nuevamente con ustedes para tocar este tema tan interesante. Sí, pues qué gusto saludarles de nuevo y qué rico seguir ahondando en esto que es tan, pues es medular, es nuestra, yo diría es nuestro ADN, ¿no? La información que hay en nuestro ADN es lo que es el reino de los cielos, ¿no? Totalmente, porque creo que todos estamos expuestos a esta realidad. Tarde o temprano nos encontramos con Dios. Tarde o temprano, como a Pablo, nos tira o nos manda al suelo con todos nuestros argumentos y llegamos al punto de reconocer esta parte, ¿no? Y bueno, hoy queremos comenzar con algo que dijo Jesús directamente, ¿no? Antes de comenzar cualquier cosa en su ministerio, Jesús establece una dirección muy, muy clara y muy, muy firme, porque no es un si puedes, échale ganas o un Pórtate bien. No tiene nada O que ver un con eso. debes de. Exactamente, un deber, ¿no? Sino que él contundentemente dice clara y abiertamente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, y es el versículo 17, perdón. Y antes de comenzar su trayectoria aquí en la tierra, ahí entre el pueblo judío, él establece una directriz muy, muy, muy interesante y muy fuerte, ¿no? Que hoy queremos tocar porque es importante ahora ver qué piensa la mente suprema del reino de los cielos. Pero comienza con un arrepiéntanse que es un tema de discusión. A mí me llama mucho la atención que él, después de algún tiempo, yo no sé cuánto, de haber estado con sus discípulos, los envía y les dice, vayan y hagan esto y hagan aquello y sanen y todo, porque el reino de los cielos está en ustedes. Así es. Bueno, la traducción dice se ha acercado, así pero es. Lo que sabemos, lo que dice realmente es ya está en ustedes. Sí. Entonces, ¿cómo ahorita vamos a analizar parte por parte, ¿no? Porque esto de arrepiéntanse, pero cómo en estos otros pasajes, ¿no? Nos habla de que ya sucedió algo muy fuerte en los discípulos al momento de mandarlos a manifestar el reino de los cielos, ¿no? Porque les dice, vayan y esto y hagan aquello y aquello, porque el reino de los cielos ya está en ustedes. Y yo luego me preguntaba, bueno, ¿por qué en este momento? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que haber pasado con ellos? ¿Por qué hasta ahora les dice, ahora sí vayan y manifiesten? Porque ya está en ustedes. Ese ya está en ustedes. A mí me habla de un momento que empieza algo, que inicia algo. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué inició? ¿Cuándo inició? ¿Y a qué? ¿Por qué los manda a esas cosas tan sobrenaturales justo en este momento? ¿Qué hubo antes? Y creo que el antes fue esto de arrepiéntanse. Y este término, arrepiéntanse,
obviamente que se ha tergiversado de muchas formas y se ha mal empleado, ¿no? Como veíamos el episodio pasado, según las prácticas religiosas o las disciplinas religiosas, este concepto, esta idea de arrepentirse, es como un acto en donde tienes que dejar de realizar ciertas prácticas, ¿no? Pero la idea de Jesús no era una idea, como se dice, o como se tradujo de la Vulgata Latina, o se tradujo a la Vulgata Latina el concepto de sufre o penitencia. Ajá. Date cuenta que estás mal, o un tache, o una condenación, una sensación de condenación, de culpa, culpa. De que tienes que hacer algo para salir de ese estado, ¿no? Ajá, porque es un tache, o sea, hiciste algo malo, tienes que arrepentirte. Una descalificación. Ándale, tienes que sufrir, te tiene que doler lo que hiciste. Y sí, yo lo podría codificar como una condenación. Ajá. Como si Dios estableciera culpa, y entonces para que tú salgas de esa culpa tienes que tener un sufrimiento, un momento de no sé, de sentirte mal, de dolerte, de algo así como flagelarte, así es, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Sí, y es que obviamente cuando se traduce a la Vulgata Latina, el contexto es precisamente ese de penitencias, ¿no? Hay que cumplir ciertas penitencias, hay que llevar ciertos sufrimientos para poder tener un arrepentimiento. Es que ese era el contexto en ese tiempo, y el contexto o el trasfondo de las personas que lo tradujeron. Exactamente. O sea, el vivir en esa creencia equivocada de que si hago algo malo estoy mal con Dios. Claro. De que si peco o si algo, entonces ya estoy lejos de Dios y necesito flagelarme para volver a poder tener acceso a Dios. Eso es lo que se entiende más o menos, ¿no? Sí. Bueno, el contexto en el que se escribe esta palabra. El término penitencia es que yo me impongo ciertos castigos o ciertas flagelaciones para así yo como cumplir, ¿no? Una demanda de parte de Dios, y pues no. Es que si nos ponemos a observar como decíamos la vez pasada, toda esa fotografía de Dios en Romanos, de gracia, de justicia, de que Él dio un don mayor que la transgresión que se había cometido, no cuaja. No. O sea, no checa, no me puedes decir, después de haber visto a Dios así, no me puedes venir a decir que Él te carga una culpa, sí, y que entonces tú tienes que hacer algo, sí, para quitarte esa culpa y que Él pueda volverte a aceptar o seas vuelto grato delante de Él. O sea, eso no es congruente. No, y como decías hace un rato de los discípulos, en ningún momento se ve que ellos se autoflagelaron en el trayecto que vivieron con Jesús. Así es. Para poder ir y hacer lo que Él les dijo que hicieran, ¿no? Así es. Cuando les dijo, el reino de los cielos ya está en ustedes. No se ve en la narrativa de los evangelios, no se ve que los discípulos el arrepentimiento lo hayan tomado como eso, ¿no? Como esos castigos autoimpuestos para poder experimentar el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Este es algo bien interesante porque obviamente en el griego, la palabra, por ahí búsquenla, no la sé pronunciar bien, ¿tú sí? Metanoeite. Esa. En el griego, esa palabra no tiene nada que ver con castigo, no, o con autoflagelación. Esa palabra tiene que ver con un cambio de mentalidad. Pero sí, muy profundo. Porque incluso mismo Pablo lo dice en Romanos 12, ¿no? Cambien su manera de pensar para que puedan experimentar y puedan vivir
que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, ya se los parafraseé. En este caso Jesús está diciendo, ¿verdad? Cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos ya está en ustedes. Así es. Y esto es impresionante. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Porque obviamente la mente suprema tiene una forma de ver las cosas totalmente distintas. Y como veíamos el episodio pasado, que hablábamos de en qué consiste el reino de los cielos, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a poder aceptar que tenemos la justicia de Dios establecida, que tenemos el shalom de Dios establecido en nosotros y que vivimos en un estado de gozo. Uh-huh. Entonces, nuestra manera de pensar determina precisamente entender que el reino de los cielos ya está en nosotros. Y a mí este versículo me trajo la respuesta, porque fíjate, dice, tengan un cambio de pensar profundo, o sea, completo, sí. Tengan un cambio de pensar de cómo pensabas a cosas que jamás habías imaginado. Así es. A cosas que jamás habías creído. Fíjate qué fuerte. Porque en qué momento lo dice, ¿no? Y bueno, el otro versículo que mencionaba. Debes tener, o practica el tener un cambio de pensar. Y para poder hacerlo, ve y sana enfermos, uh-huh, y limpia leprosos, y resucita muertos. Imagínate el grado de arrepentimiento, wow, el grado de cambio de manera de pensar que se produce, porque no es que yo lo tenga que hacer o requerir, no, que se produce cuando, porque el reino de los cielos ya está en ustedes. ¡Wow! Aquí el reino de los cielos tiene otra perspectiva. Totalmente. O sea, es lo que Pablo dijo, pero aquí como que la mente suprema lo agranda, ¿no? O sea, o lo potencializa. Ajá, ¿no? Porque lo que está diciendo es, por causa de que tienes dentro de ti el reino de los cielos, por causa de que Dios todo Dios ha venido en forma de hombre y ahora eres uno con él, entonces tú puedes vivir de una manera completamente en lo sobrenatural. Y por eso se requiere un cambio de pensar, un cambio de mentalidad total, que otra vez yo no lo voy a producir, pero que el reino de los cielos que está dentro de mí lo produce. Y es muy fuerte lo que tú dijiste, porque qué importante es darme cuenta de cómo pienso yo en X situación. Vamos a decir, nada más voy a inventar, que los discípulos podían haber dicho, no, pero ¿cómo yo voy a ir a sanar? Mejor ve tú, pues si estás aquí y tú eres el que sana, pues ve y tú sánalo. ¿Para qué me mandas a mí? A lo mejor a mí no me resulta, a mí no me funciona la oración de sanidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pero se trataba de que los discípulos dijeran, es que sí es posible que la gente sane, por ejemplo. Es que sí es posible que la gente vea, experimente la realidad de Dios. Así es. Es que sí es posible, por ejemplo, cosas que hemos hablado antes, ¿no? Sí es posible vivir dentro de los principios de Dios. Es que sí es real que el dinero se vive en otra dimensión. Es que sí es real que el dinero no es quien me sostiene, que todo lo recibo de Dios. O sea, es que de verdad, esto es muy profundo, porque si nosotros nos analizamos, nuestras maneras de pensar son totalmente contrarias a Dios. Sí. Aunque nos sabemos creyentes, vivimos con muchas maneras de pensar totalmente opuestas a Dios. Y yo creo que Jesús encontró eso en los discípulos. O sea, y no tanto de, no anden peleando y no discutan entre ustedes, porque bien que se echaban sus broncas, ¿no? Pero sí, en cuanto a que vean a Dios, sí, vean que es real,
No se pongan a pensar, ay, esto no existe, ay, no, ya, esto ya está demasiado fumado, ¿no? Ay, no, ya, esto ya es una fantasía de que, ándale, sí, no, ya, esto es quién sabe qué se echaron. No, o sea, no, es que es real. Y a mí me impacta esa frase o esa palabra, arrepiéntete. O sea, para mí es alíñate a pensar desde la mente suprema. Aprende a ver las cosas desde la mente suprema. ¿Por qué? Porque ya tienes a la mente suprema operando y viviendo dentro de ti. Tal vez desde ahí sea el punto de partida. Desde el cambiar mi forma de pensar a decir, es que sí soy la esencia de Dios. Claro. Es que sí soy vivida por Dios. Es que de eso se ha tratado toda la historia de la Biblia, de que Dios me vive. Y desde ahí tal vez es un arrepiéntete, porque de otra manera no palpas, no experimentas que el reino de los cielos ya está dentro de ti. Y es que cuando suelta por primera vez esta frase, el contexto es impresionante. Uh-huh. Acaban de meter a la cárcel a Juan el Bautista. Uh-huh. Y entonces ahí Jesús dice, es el momento de comenzar, ¿no? Wow. Fíjate qué circunstancia, sí, ¿no? Sí. Ya metieron a su primo a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Jesús ya sabía lo que iba a pasar con su primo. Claro. Más adelante, obviamente, ¿no? Que iba a ser decapitado. Pero después de que sabe que Juan el Bautista ya está encarcelado, suelta 2 profecías muy, muy fuertes y entonces entra con este mensaje de arrepiéntanse. Wow. Porque en los versículos anteriores al que les leí, el versículo 15 y 16, son 2 profecías que él traía a memoria, y una de ellas dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, y dice, Galilea de los gentiles. Wow. O sea, wow. Ve la manera de sí, pensar, sí. Ve la mente suprema, ya se está proyectando hacia quienes no son judíos. Así es. Y luego dice, el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, termina diciendo, la luz les ha anunciado o les ha amanecido. Wow. ¿Qué? Wow. Y entonces dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ay, me pegó muy fuerte. Es que es impresionante cuando lo ves desde la perspectiva de la mente suprema. Sí. ¿En qué momento Jesús suelta estas frases tan poderosas y tan penetrantes? Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a entender estos misterios, estas formas, porque Jesús nunca rescató, por ejemplo, a su primo de la cárcel. Claro. ¿Me explico? Sí. Y esa es la mente suprema. Jesús sabía que su primo iba a morir de una manera muy, muy, muy fea. Sin embargo, dijo, cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se acerca. Ya está en ti. Así es. Ay, qué fuerte. Es impresionante. Y fíjate, y la manera de pensar, yo quiero hacer hincapié en esto. No cambia porque yo, haz de cuenta, empiezo a escuchar del evangelio, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo a decir, pues como él habla del perdón, entonces yo tengo que perdonar. O sea, no es esa la manera del cambio de mentalidad la que él está hablando. Está hablando de, date cuenta, percibe lo que ahora se va a producir dentro de ti, percibe las cosas que van a estar emanando de ti, los pensamientos que van a estar surgiendo dentro de ti. Así es, sí. Y alíñate a ellos. Así es. Y ponte en armonía con ellos. Y sométete a ellos. Somete tus criterios, tu ego, tu pasado, somételo a ellos. Ese es el cambio del que él está hablando. Totalmente. Eso es lo que está diciendo esa palabra, arrepiéntanse. O sea, él está trayendo
una vida totalmente distinta. Sí. Está mostrando una manera de vivir desconocida por completo hasta ese momento por el ser humano. Así es, sí. Entonces, él establece un modelo, lo palpa, lo tatúa en la esencia, en el corazón de los discípulos, y entonces dice, cambia tu manera de pensar. Claro. En base a esto que ahora yo soy. Totalmente. En ti. Y es que, por ejemplo, está la historia esta de la mujer samaritana, ¿no? Uh-huh. Hablando de la manera de pensar. Sí. Hablando de este arrepentimiento, ¿no? De ¿cómo decías la palabra en griego? Metanoeite. Metanoeite. De esta transformación. Y tiene el diálogo con la señora esta que tiene muchas interpretaciones que no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero tiene el diálogo con esta señora y entonces esta señora le sale con que el monte y la adoración. Ustedes dicen que acá y nosotros decimos que allá. Y entonces Jesús le suelta también, perdón por la expresión, un ramalazo, pero marca acme, ¿verdad? Y entonces le dice, pues ni en este monte ni en el otro es donde se tiene que ver una adoración. ¡Wow! ¿Te imaginas para ella y para todos los oyentes? Es que es fuerte. Pero fíjate cómo él estaba inspirando una adoración en esa mujer. Ajá. Y desde ese anhelo de adorar, ajá, le produce el cambio de mentalidad. El arrepentimiento. ¡Wow! Porque el reino de los cielos estaba en ella. ¡Wow! ¡Wow! Claro, porque en el momento en que él le dice, yo soy el que habla contigo, uh-huh, ahí le revela y ahí le deposita. Totalmente. Por esa revelación el reino de los cielos. Porque eso es lo que también yo tengo que decir algo. A ver, dígalo. Esa impartición del reino de los cielos, ¿sí? no es una imaginación, no es un alucine. No. Es la revelación. Total. Es por la revelación de estas verdades. Es por la revelación, no información, revelación de que Dios me vive. Por la revelación de que soy su esencia. Por la revelación de que somos un mismo espíritu. Y entonces esa revelación es la que echa a andar el reino de los cielos dentro de mí. Y eso que se echa a andar y que se produce es a lo que me voy a someter en mi manera de pensar, y es lo que él está hablando en este versículo. ¡Wow! Qué impresionante es ver cómo es el reino de los cielos desde la perspectiva de la mente suprema. Porque en otro pasaje, creo que en Lucas, igual, ¿no? Habla precisamente del reino de los cielos. En el capítulo 17, el reino de Dios es actual, dice el título de la traducción que yo tengo, ¿no? Y entonces dice, el reino de Dios, en el versículo 20, al final, el reino de Dios no vendrá con advertencia, dice, no dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Es dentro de ustedes. Es dentro de ustedes. Obviamente la traducción dice en medio, pero es dentro de ustedes. Pero fíjate cómo dice, no vendrá y no puedes decir, míralo, allá está. ¿Ves? No son prácticas, no son comportamientos externos, no, nada. El reino de los cielos es nosotros mismos. Y es que es una pregunta que le hacen los fariseos, ¿no? Acerca de cuándo iba a venir el reino de Dios y todo ese asunto, ¿no? Y entonces la respuesta de Dios dice, a ver, no es una manifestación como general, okay. Externa, como general externa, sino que es una manifestación individual en cada una de las personas. Wow. Ese es el reino de los cielos, que esta forma de pensar o esta forma de ser de Dios dentro de cada uno de nosotros es individual, es personal, es como decíamos en el episodio pasado, tu fe vívela tú. Así es. O sea, la forma que Dios te ha dado de creer en Él, vívela tú. Así es. Porque es individual, no es colectiva. No es en serie, no fuimos hechos en serie. No,
Claro. Y bueno, en algunos casos, bueno, la gente que se reúne en X lugar, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no es que sea algo general. No. El reino de los cielos No. es personalizado, casi yo lo podría decir. Es que, ¿sabes qué? El reino de los cielos yo lo equiparo a ser una persona. Es decir, una persona es única. Sí. Una persona no hay dos iguales. Sí. En nada. O sea, así tus propios hijos no son iguales, ¿no? Sí. El reino de los cielos no es igual a nada. No. Y sabes, la mente suprema, habló del reino de los cielos en Mateo, las parábolas del reino, de maneras muy diversas. ¡Ay, claro! Dando el ejemplo de que el reino de los cielos es único en cada persona. Así es. Y de que el reino de los cielos no es algo etéreo, no es un lugar al que voy a ir algún día. No. El reino de los cielos es en lo que me convierto o en lo que Él me convierte. Así es. Como origen para de ahí cambiar, arrepentirme, de ahí empezar a pensar diferente, de ahí empezar a ver las cosas diferente, de diferente manera. Mira, es que parece una locura que él dijo, pero ve, qué maravilla. Creo que lo mencionamos la vez pasada, que él dijo, busca primero el reino de los cielos y todo va a ser añadido. Wow. Y todo está hablando de comida y bebida y vestido, y en vestido, el contexto, ¿sí? Comida y vestido en el contexto. Sí. Entonces, busca dentro de ti, sí. palpar esa realidad, así es, pálpala, mira dentro de ti, observa cómo emergen de ti cosas que a lo mejor a veces uno hasta las aplasta, ¿no? Sí. Porque dices, a lo mejor, voy a decir, alguien que te está haciendo daño y de repente sientes compasión y hasta uno mismo dice, no, porque si me dejo va a abusar y no sé qué, me voy a desquitar porque, en fin, no, estoy solamente inventando algo para poner un ejemplo. Entonces, el reino de los cielos es la conversión real que alguien tiene cuando se dice que ahora es creyente, sí. Es porque esa realidad está operando, empieza a operar y de ahí empieza a producir cosas para que mi mente se alinee y entonces se produzca o se realice ese arrepentimiento del que él hablaba. Y es que los fariseos obviamente querían que las cosas se ajustaran a su manera de pensar. Y a sus prácticas religiosas. Sí. Entonces, dime, ¿cómo es el reino de los cielos para encajarlo en lo que yo hago todos los días? No. Por eso Jesús les dijo, no se te va a ser anunciado. Ya está. Y no lo vas a ver afuera. Exactamente. No vas a poder decir, mira, ya está, no. Mira, todos hay que hacer esto porque esto es el reino de los cielos. No. Ahora hay que hacer todos esto porque este es el reino de los cielos. No. Está dentro de ti. Así es. Wow. Descúbrelo. Wow. Pregúntale cómo es el reino de los cielos para ti. Así es, pregúntale a Dios. Examínate. Detéctalo. Exactamente. Por eso el término discernir tiene que ver mucho más allá con tratar de adivinar ciertas cosas, ¿no? A ver, yo me voy a poner a meditar en lo que está escrito y a ver en dónde está el reino de los cielos. Ajá. ¿Cómo es? Y a pedirle a Dios que abra mi entendimiento y mis sentidos espirituales para percibir esos movimientos de Dios, esas vivencias de Dios dentro de mí, sí, que van a producir que mi mente se deschavete, pero a la vez se alinea a la verdad. Claro. Se alinea a la vida. Claro. Es que esa experiencia de busca el reino de los cielos y su justicia, o sea, pálpalo dentro de ti, disciérnelo, ¿no? Y todo lo demás lo vas a poder ver desde la perspectiva de la mente suprema. Totalmente. Esta historia de Juan el Bautista hablando de que Jesús comienza su ministerio justo cuando Juan ya está en la cárcel. ¿Se acuerdan que por ahí Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Cristo
o tienen que esperar a otros. Y entonces Jesús ahí empieza a hacer un despliegue de poder impresionante. Eso está en el Evangelio de Marcos, y empieza a sanar y a manifestar el poder de Dios, y le dice a los discípulos de Juan: vayan y díganle, los sordos oyen, los ciegos ven y los cojos andan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero termina esta narración, la termina con un versículo que a mí siempre me llamó mucho la atención, y le dice: díganle a Juan, bienaventurado el que por mi causa no tropieza. Y otra vez, ¿verdad? Nos quedamos en las mismas porque es un versículo así como muy confuso. Pero lo que le estaba diciendo con relación a la mente suprema y al reino que ya estaba dentro de Juan el Bautista, lo que le estaba diciendo era: eres 1000 veces feliz si, a pesar de que no te saque de la cárcel, sigues creyendo en mí. En eso consiste el reino de los cielos. Así es. A pesar de las circunstancias o a favor de las circunstancias, seguimos creyendo en Él. Así es. Seguimos creyendo que Él es nuestra vida, seguimos creyendo que Él es nuestra salvación, seguimos creyendo que Él es nuestro Redentor, etcétera, etcétera, etcétera. En eso consiste el reino de los cielos. En eso consiste el cambio de mente, que a pesar de las circunstancias o a favor de las circunstancias, yo sigo creyendo en Él. Y es que lo común ante una circunstancia difícil es dudar, es llorar, y no porque digo que no, y no digo que no haya momentos difíciles, pero se trata de esto, ¿sí? de vivirla en el reino de los cielos. Así es. Que está en mí. ¿Qué es? O sea, también fíjate ese detalle tan fuerte del pasaje que acabas de mencionar, que Jesús empieza a sanar enfermos, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, ¿no? Sí. Es lo que les dice. ¿Por qué lo hace? Porque eso es el reino de los cielos. Ver las cosas más allá de lo físico. Oír las cosas desde las perspectivas de la mente suprema. Caminar en las formas, en los caminos de la mente suprema. Totalmente. Eso es. ¿Sí? O sea, porque era ilógico o era imposible que un cojo andara antes de que Jesús viniera. Sí. Pero dice, aquí está el reino de los cielos, vas a saber cómo andar, vas a saber cómo pensar, vas a saber cómo sentir, cómo ver, cómo oír. Exactamente. Y eso es el cambio de mentalidad. Así es. Eso es el arrepentimiento verdadero. Eso, que lo produce el reino de los cielos que está dentro de mí y de ti y de cada persona. Yo te diría, digo, no porque me sienta Jesús, ¿no? Pero arrepiéntete. El reino de los cielos ya está en ti. Así es. ¡Wow! Así es. Pálpalo, date cuenta, obsérvalo, velo dentro de ti, ve a Dios viviéndote y alíñate a esas maneras de sentir, a esas maneras de pensar. Déjale, si tienes un resentimiento, si tienes nada más suéltalo a su gracia, a su justicia, a su ser, y ya, y verás cómo Dios ve, sentirás como Dios siente, y eso es el reino de los cielos. Y nada que ver con prácticas externas que, como dice en Hebreos, eso no transforma a nadie. No, para nada. Lo que realmente es la vivencia de quién es Dios dentro de nosotros es el reino de los cielos que ya está dentro de ti. Y bueno, pues esperamos haber aclarado dudas o ampliar dudas, no sé. No, pero creo que quedó muy claro en qué consiste, desde la mente suprema, en qué consiste el reino de los cielos. Y bueno, nos estaremos escuchando en la próxima, a ver qué tiene ahora esta vez Dios para mostrarnos y enseñarnos y poderlo platicar con ustedes. Hasta la próxima.